La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple, porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia y hoy día tenemos que hablar de un gran tema. Incluso se dice que es el cambio procesal penal más profundo y amplio luego de la reforma del año 2000. Ese es el nivel de impacto que se espera genere la ley 21.057, que a usted tal vez por número no le diga nada, pero estamos hablando de la denominada Ley de Entrevistas Videograbadas, que se hizo muy conocida por la campaña previa, ¿cierto?, para que fuera promulgada, que tenía un eslogan: no me preguntes más. De eso queremos abordar hoy día, los cambios que va a significar y que trae aparejada la implementación de esta ley, que les informamos comienza gradualmente en el país a partir del mes de octubre. Y para conocer en detalle qué cambios trae esta ley, qué necesidades viene a resolver, es que nos encontramos con la abogada Nora Rosati. Ella es jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. También es coordinadora del proyecto de salas especiales de declaración penal de niños, niñas y adolescentes, y también, por cierto, está a cargo de la implementación de la ley de entrevistas videograbadas en el Poder Judicial. Abogada además de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos en este capítulo, porque sabemos usted es una de las mujeres que mejor maneja este tema y ha estado trabajando sobre todo en la difusión de esta ley. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme y por darnos esta oportunidad de hablar de un tema tan sensible, tan relevante para todos. Para todos, ¿cierto? Pero partamos por algo tan básico, porque llama mucho la atención positivamente, ¿cierto?, cuando desde la esfera social, las instancias sociales van levantando un llamado, una necesidad, ¿cierto? Se tiene que resolver esto. Y en el caso de esta ley de las entrevistas videograbadas, claramente hubo ahí un accionar social muy importante. ¿Qué impacto tiene para ustedes, por ejemplo, como jueces, que finalmente se llegan a promulgar leyes que recogen la inquietud y las necesidades de la sociedad? En este caso hay fundaciones que estuvieron detrás, Amparo y Justicia, por ejemplo. Sí, el caso de esta ley fue bien especial, fíjate, porque estuvimos hace poco en una mesa técnica conversando de ese tema, de que uno se da cuenta que de repente hay tan buenas ideas y hay cosas que se entrampan, y si uno lo mira a nivel histórico, uno dice, bueno, se entrampó porque no era el momento, porque no estábamos preparados, porque le llamaba la atención el tema a unos pero no a otros, y en este caso, fíjate, fue muy especial porque el camino se empezó a dibujar, te diría yo que desde el 2010, 2011, y se empezó a dibujar como los brazos de varios ríos que van a converger en un mar. Me puse poética, pero es como, en el fondo vas viendo con el tiempo de que varios iban caminando más o menos hacia la misma parte, sin tener claro cómo íbamos a solucionar el problema, pero muy claros de que había un problema. Claro, que se tenía que resolver. Y que se tenía que resolver. Y ahí es donde el trabajo que empezamos a hacer en el Poder Judicial, tratando de pensar cómo abordamos a los niños los juicios, dónde los llevamos, sacarlos de la sala de audiencia, y un montón de cosas que son muy intuitivas, y tú dices, no, esto no puede seguir, no podemos seguir haciéndolo sufrir. También había, como la Fundación Amparo y Justicia, que salió a ver al mundo cómo se hacía, y empezó a trabajar lo de la ley de entrevista videograbada, se juntó con lo que estaba haciendo la agrupación de padres de niños que han sido de alguna forma vulnerados sexualmente, se juntó con lo que venía haciendo varias otras personas, por judicial la venía trabajando en Sala Gesell en familia. Entonces, en un momento nos miramos, todas estas personas, y fue como que empezamos a converger. Ahora, ¿qué importancia tiene? Toda la importancia, porque en el fondo, si estamos todos convencidos de que esto hay que lograrlo, puedes lograr lo que se logró en esta ley, que es, no hay ley perfecta, esta tampoco lo es, pero logras algo que yo llamo como un nivel de flotación, logras algo que, si bien no es el óptimo para varios, nos permite dar muchos pasos hacia adelante de donde estábamos, pero con una convicción generalizada. No había nadie que estuviera en contra de esta ley. No había nadie decía, nadie votó. No es necesario resolver esto. Dejémoslo para después. Todo lo contrario, desde el principio. Y yo creo que la dificultad de que saliera fue ponernos. Porque, mira, hay un diputado que cuando se aprobó esta ley con la totalidad de los votos,
dijo algo muy cierto, que fue una cosa así como, esta es una ley que toma un problema tan simple, tan intuitivo, Ujú. pero a la vez una ley que lo soluciona de forma extremadamente técnica. Y yo creo que ese fue el tema, como que para solucionar este tema tan simple, desde el punto de vista del proceso penal, había que ser extremadamente técnico, y en eso te diría yo que hubo discusiones entre todas las instituciones. Pero en la convicción generalizada de que había hasta pancartas en las calles cuando íbamos a la comisión de legislación, diciendo no más abuso, No me etcétera, preguntes no más. me preguntes más, salieron todas las campañas de Amparo y Justicia. Eso te da, de hecho te da fuerzas para decir, miren, ¿saben qué? Mesa técnica, pongámonos de acuerdo, porque esto hay que hacerlo ahora. Y salvar todos los problemas, que no había plata, esta es una ley que viene prácticamente sin plata, que no había plata, que habían cosas en las que no nos poníamos de acuerdo, que había cuestiones técnicas que no manejábamos y había que importar la idea, digamos, que había otras que había que crear, como es toda la intermediación en la declaración del juicio oral, y nada que hacer, pues en eso estamos, con el empeño para sacarla adelante, asumiendo el desafío. Un desafío bonito. Precioso. Pero, jueza, es importante a los auditores explicarles en detalle cuál es la esencia de esta ley, qué es lo que viene a mejorar, y luego vamos a ir viendo más en detalle los alcances que tiene. Pero el objetivo fundamental de esta ley. El objetivo fundamental de esta ley, te diría yo que apunta a disminuir, no podríamos decir que eliminar, pero a disminuir algo que los psicólogos llaman victimización secundaria de los niños y adolescentes al momento de enfrentar un proceso penal. ¿Y a qué se refiere esta victimización secundaria? A que en el fondo te pasa algo malo, eres objeto de un delito, pero aparte de eso, además, desde la denuncia hacia adelante, todas las instituciones, el proceso, todo lo que hacemos a propósito de esa denuncia, empieza a hacerle a esa persona más daño, porque aquí de alguna forma... de nuevo, y cuéntamelo de nuevo. ¿Y cómo fue? Exactamente. Pero volvamos atrás, que no te entendí. Entonces, de alguna forma tú ves ahí decir, mira, todo lo que hacen con alguien cuando le roban, salgo acá y me roban la cartera, es lo mismo que tenemos que hacer con un niño que lo violan o lo abusan. ¿Está él en las mismas condiciones? Porque ya para un adulto es tremendamente estresante, desafiante, cansador, agotador. El ser víctima de un proceso penal es agotador. Y tú dices, bueno, el niño está en las mismas condiciones de afrontarlo. Entonces, ¿qué viene a hacer esta ley? Y va, una de las principales partes es lo que apuntas tú, el cuántas veces más tengo que contarlo. La ley viene primero a eliminar esta sobreintervención en el niño, o sea, que todo el mundo quiera saber con detalle quién, cuándo, cómo. Y eso que siempre cuente igualito. Y además, o sea, aspirando a algo que es irreal, incluso entre los adultos, sobre todo si pasan años, porque las investigaciones de delitos sexuales y de delitos graves, violentos, suelen ser muy largas, y por lo tanto yo como juez oral veo a un niño sentado que me viene a contar algo que contó, denunció por lo menos hace 3 o 4 años atrás. Y cuando lo denunció por la propia fenomenología de los delitos sexuales, lo más probable es que le haya pasado harto tiempo atrás, en la mayoría de los casos. Claro. Por lo tanto, lo primero que viene a hacer la ley es eliminar esta sobreintervención, y por lo tanto, ese es un primer objetivo. Y el segundo objetivo es que en las pocas veces que vamos a hacer participar al niño, vamos a hacer que quien se contacte con él sea alguien absolutamente especializado para hacer ese contacto y en un lugar especializado, y además lo vamos a videograbar. ¿Te fijas? Entonces, estos dos objetivos se cumplen ¿cómo? A grandes rasgos, porque la ley es bien compleja y trae como hartas cosas que ayudan a amparar al niño, protegerlo, etcétera. Pero como lo que más puede llamar la atención y para identificarla tiene que ver con esta entrevista investigativa videograbada, es decir, actualmente, y te pongo ejemplo. Eso, es importante ir explicándole a los auditores cómo opera en la actualidad y cómo va a operar para ver el cambio radical. Ahí te muestro el cambio. Actualmente, por ejemplo, una niñita con su mamá, por ejemplo, una niñita sola no puede ir a denunciar nada, ahora con la ley sí puede. Pero imaginemos el caso típico que va un adulto con un niño a denunciar algo, lo más probable es que el carabinero o policía que le tome la denuncia ya le pregunte una vez. Lo pasa para adentro. Adentro en la comisaría o en la unidad le pregunta el especializado una segunda vez. Lo más probable es que luego
sea llamado donde el fiscal y el fiscal le pregunte una tercera vez con más detalle y a lo mejor lo llama 2 veces. Luego puede que algún perito de la fiscalía lo llame de nuevo. Luego lo más probable es que lo hagan pasar por una pericia que se llaman de credibilidad, en donde debe un perito volver a preguntarle todo para llegar a la conclusión de si el niño tiene algunas características a su relato que permiten entender que es creíble o no. Después esto puede seguir pasando y finalmente en varias oportunidades, entre peritaje, si va al médico legal o va a un hospital o a una clínica o donde sea, el médico que le toma los exámenes nuevamente le va a preguntar. Ya llevamos como 6 o 7. Y de lo que no se salva, obviamente, es que en el juicio oral, que es donde se ven las pruebas realmente, donde realmente vamos a decidir si pasó algo o no, nuevamente tiene que ir. Y no solo eso, sino que además cuando vaya hoy al juicio oral, lo más probable es que haya posibilidades incluso de enrostrarle que él hace 2 o 3 años atrás dijo algo distinto. Dijo algo distinto o no exactamente igual, o que ahora se está retractando, o que antes se retractó, con todo lo que eso significa, porque la mayoría de estos casos, sobre todo si hablamos de delitos sexuales, son niños que han sido violentados por alguien muy conocido o muy querido, y por lo tanto el solo hecho de atreverse a develar ya es un proceso tremendo. Y obviamente entre eso y que llegue a juicio oral pueden haber muchas etapas en donde se retracte porque ve las consecuencias familiares de todo lo que dijo. Eso es actualmente. Eso es actualmente todas las etapas, desde la denuncia, el proceso investigativo hasta el juicio oral. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? Que ahora el niño durante la investigación solo va a ser entrevistado una sola vez. ¿Y al momento de la denuncia? La denuncia, hay esta ley, la gracia que tiene esta ley, una de las tantas gracias y cosas nuevas que tiene, es que en el fondo la ley dice yo me voy a regular a través de un reglamento, pero a través de 9 protocolos. Y esos protocolos los hemos hecho todas las instituciones de consenso, por lo tanto todas vamos a actuar igual. Y eso es algo novedoso y maravilloso, que ojalá fuera para todos los temas. Por ejemplo, todas las policías van a actuar igual. Todas las policías, todas las denuncias, quien las haga y dónde las haga, van a ser por libro exactamente igual y viene un protocolo, incluso con formularios, exactamente igual. Por lo tanto, si viene un niño a una comisaría, te pongo el ejemplo, quien lo recibe no puede hacerle preguntas, solo escribir en un formulario lo que el niño le dice. Hola, me llamo Tomás, vengo a decir tal cosa. Le puede decir, oye, tu apellido, si el niño no lo quiere dar, no se da, no se anota. No le va a preguntar qué te pasó, ya, ¿qué más te hizo? ¿Y quién? Y nada de eso, sino que este tema es anotar, y la ley es bien clara en eso, anotar y dejar constancia de todo lo que el niño voluntariamente diga y de sus gestos y de alguna forma, de su lenguaje no verbal. Perdón, me quiero detener ahí, porque es importante entonces ir capacitando a quienes van a estar a cargo de eso, porque el lenguaje no verbal, por Dios, que es complejo de leer. Sí, por cierto que sí, y en ese sentido se ha trabajado y se está trabajando con carabineros, con investigaciones, las unidades de atención a víctimas de la Fiscalía se están preparando aún más. En el fondo, todo este tiempo, este año que hemos estado antes de entrar, desde que la ley se promulgó y se publicó hasta ahora, el 3 de octubre, este año que vamos a entrar en vigencia con la primera etapa, ha sido para eso, porque es mucho lo que hay que hacer antes. Claro. Bueno, y ahí finalmente esa denuncia en horas tiene que llegar al fiscal. Perfecto. En horas. Y en horas el fiscal tiene que decretar todas las primeras diligencias y todo lo que él crea que amerita de alguna forma reaccionar a través de esta denuncia. Por cierto que hay una serie de cuestiones que serían largas de explicar, pero que tiene que ver con que ahora el niño se le va a segregar, se le atiende siempre en una parte, en un lugar aparte, nunca va a estar solo. Cuando se le toma la declaración al adulto, el niño está en otra parte, cuando el niño declara, el adulto está acallado, atrás, etc. Y el tema es que cuando le llega esta denuncia al fiscal, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Tiene que juntar una sala especial, que son salas, y ya te voy a explicar cómo, una sala especial, un entrevistador acreditado en el Ministerio de Justicia, que es alguien especializado en entrevista investigativa y de grabada, y los juntas al niño, con el niño, digamos, en un determinado lugar, a poco tiempo, lo más inmediato posible de la denuncia, y eso se videograba. Ahora, ¿el entrevistador viene a hacerle las preguntas como se le ocurre? No. Por cierto que sigue de alguna forma, que al momento de la denuncia está todo un estándar, peor todavía, porque aquí el entrevistador tiene que seguir un estándar internacional
de entrevista investigativa en donde él lo que trata de hacer es que emerja un relato y por lo tanto no hace preguntas, ya cuéntame Juanito, ¿y qué te hizo? ¿Y quién te hizo? Etcétera, sino que a lo que apuesta él es a preguntas lo suficientemente abiertas para que el niño se abre y saca un relato. ¿Te fijas? Todo eso se videograba. Por lo tanto, el niño le Todo toma... esto me habla a mí de un trabajo con el lenguaje increíble. Detalladísimo. Sí. Absolutamente, está todo el mundo estudiando cabeza hace mucho tiempo. Pensando en que para los abogados es de repente complejísimo. Absolutamente. Por eso comunicarse de manera más sencilla con su... Por eso lo lindo de esta ley es que nos ha obligado a todos los que somos cerrados de cabeza, como los abogados, a trabajar con otras herramientas que vienen de otras especialidades, a trabajar con asistentes sociales, mucho con psicólogas. Entonces hemos tenido que aprender y seguir aprendiendo muchas cosas. Por lo tanto, de alguna forma se termina esta entrevista investigativa y con eso trabaja el Ministerio Público, la defensa cuando se nombra un defensor, los peritos y los policías. Con eso. Y el niño se fue para su casa. Recurren a la y el niño se fue para su casa. Cada vez que lo necesite. La única oportunidad que podríamos tener una segunda entrevista es porque algo pasó que da vuelta al caso y por lo tanto hay que apostar por una segunda entrevista o que el propio niño diga, ¿sabe qué? Yo quiero de nuevo que me tomen una entrevista. Y de ahí, en lo ideal, se le toma una entrevista investigativa, se trabaja con el video y el niño se fue para su casa, se fue a terapia, etc. Y al momento del juicio oral, citamos al niño de nuevo y el niño tiene que declarar para el juicio oral esta vez. Este sería el segundo gran momento. Este sería el segundo gran momento. Es requerido en el fondo. Y se le toma la declaración nuevamente en un lugar especial que se llama sala especial. No entra nadie más excepto quien le va a tomar la declaración, que es lo mismo que pasa en entrevista investigativa. Y por lo tanto lo sacas de la sala de audiencia, no enfrenta a nadie en una sala de audiencia, ni a nadie, y entra en una sala absolutamente apartada que está conectada por pantallas y por sonoprompter. Él solo ve a un ser humano que le va a traspasar las preguntas de los abogados. Le traduce las preguntas también. Y qué bueno que me dijiste eso, porque no es solo traspasar preguntas, sino que esta labor que la ley llama intermediación significa que el ser humano que está con el niño va a mirar cómo va su regulación emocional, va a traducirle en fácil y en bajito las preguntas, va a levantar quizá incluso dudas en relación a algunas preguntas, va junto con el tribunal, porque la ley al tribunal ahí le da una labor súper grande, le dice, vigile que nada le cause sufrimiento, vigile que esto no le cause daño, baje las preguntas, simplifíquelas. La figura del intermediador podría decidir, ¿sabes qué? El niño no puede continuar. Por cierto que sí, o puede decir el niño ya no da más, magistrado, porque la gracia es que solamente el intermediario habla con el tribunal, el niño solo habla con una persona, sabe que lo están viendo, sabe que lo están escuchando, pero está lejos del tribunal. Y ahí el intermediario puede decir, magistrado, necesitamos una pausa, Juanito, Pedrito, etcétera. Entonces es un mundo diferente. Una revolución. Es una revolución. Bienvenida revolución. Absolutamente. Bueno, hoy día conociendo en detalle las características de la implementación de la ley de entrevistas video grabadas en esta conversación con la abogada Nora Rosati, jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y coordinadora del proyecto de salas especiales de declaración penal de niños, niñas y adolescentes y, por cierto, de la implementación de la ley que estamos comentando. Jueza, quiero invitarla a conocer también de otros temas que son importantes también para la ciudadanía, que tienen que están muy vinculados con los nuevos espacios que se le brindan. Queremos conocer detalles de lo que ocurrió recientemente en la provincia de Talagante, en donde se inauguró un nuevo tribunal de familia, que va muy emparentado con sí, este pues, tema, por cierto el sí. cual va dando cuenta entonces de toda la infraestructura que se necesita para este buen funcionamiento. Ya vamos a hablar de las salas especiales a propósito de infraestructura. Conocemos el detalle entonces de lo que ha ocurrido con estos nuevos tribunales allá en Talagante en esta nota que preparó María José Aceituno. El pasado miércoles 12 de junio, en la provincia de Talagante, se inauguró un nuevo juzgado de familia, el cual consta con altos estándares de diseño y construcción que además postulará a una certificación en materia de construcción sostenible. En el evento asistieron el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, el subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Osa, y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. El presidente de la Corte Suprema, quien fue parte de esta gran inauguración, se refirió a la importancia de la construcción de nuevos espacios sustentables, amplios y mucho más modernos. Decir que el tribunal dispone de 3 jueces, lo que es muy
muy significativo. Hay 3 mujeres jueces y una serie de instalaciones muy apreciables, modernas, un alto número de metros cuadrados, 2.500 metros cuadrados. Es una gran construcción, además con muchísima tecnología. Se aprovecha incluso energía que se obtiene de instalaciones fotovoltaicas para aprovechar la luz solar. Es un estupendo tribunal en realidad y eso es muy bueno. Al igual que esta nueva construcción, se están implementando nuevos proyectos en otras ciudades de Chile. El presidente de la Corte Suprema menciona que no hay razón para no invertir en las localidades más pequeñas. Bueno, no hay razón para que las ciudades con menor cantidad de habitantes no se pueda disponer de servicios de esta calidad, no hay ninguna razón. El Poder Judicial no solo está construyendo las grandes ciudades, sino también en las ciudades más pequeñas. Hay un proceso de construcción muy fuerte en realidad. Gran parte del presupuesto del Poder Judicial está siendo destinado en estos momentos a la adquisición y la construcción. Este nuevo edificio albergará a 3 magistrados y 23 funcionarios. Además cuenta con 3 salas de audiencia, nuevos espacios luminosos, acceso para personas con discapacidad, salas para niños y niñas, entre otras cosas. Juez, ya que estamos hablando de innovación, de nueva infraestructura, usted señaló, dijo, un ratito más te comento lo de las salas especiales, porque eso también usted decía hace un ratito, una ley que no tiene financiamiento, pero que demanda de cambios importantes, cambios logísticos, cambios físicos para atender de la mejor manera a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estas salas especiales, de a poquitito vamos a ir avanzando a lo largo del país, sospecho. Mira, ya habíamos avanzado el Poder Judicial en las salas especiales para los tribunales orales, que es donde se hacen los juicios. Por lo tanto, hoy en día casi la totalidad de los tribunales orales tienen una sala especial para que el niño no entre a la sala de audiencia. Y que cumple con las mismas condiciones que requiere absolutamente, la ley, y es nada de lo que uno se imaginaría, porque cuando empezamos a trabajar esto en el 2010, 2011, desde la ignorancia, uno se imaginaba una cosa rosada, tipo Disney, con el pato Donald y Mickey colgando de las paredes, y no, pues al contrario, es un lugar sobrio, muy acogedor, con colores acogedores, neutros, y que enfrenta 2 sillones muy cómodos, no hay nada entre los 2 sillones, solo al costado de apoyo, hay agua, hay pañuelo, y es un lugar muy bonito, pero que invita a la conversación, más que al juego o a cualquier otra cosa. Claro, a la no distracción. fomente la distracción. No. Ahora, la gracia de esas salas especiales que son digamos que son las mismas para todas las instituciones. La única diferencia es que muy parecido a como estamos acá, digamos, cuando se toma la entrevista investigativa, imagínate esta sala especial de la que yo te converso conectada con una sala de control. Pero en el caso del juicio oral, la sala especial está conectada con la sala de audiencia. Esa es la diferencia. Ya en la sala de audiencia hay 2 pantallas gigantes en donde todo el mundo está viendo lo que pasa. Entonces esas te diría que son las 2 diferencias. Y ahora actualmente todas las instituciones están construyendo salas de entrevista investigativa, en el caso del Ministerio Público, Carabineros, etcétera. Y el Poder Judicial está arduamente trabajando para darle a cada tribunal, sea oral, que ya te dije que la mayoría tiene, garantía o de letras con competencia en garantía, una sala especial. Porque otra de las cosas que tiene la ley bien novedosa es que la ley obliga a que todos nos prestemos las salas. Nos hace a todos responsables de la suficiencia del sistema. Por lo tanto, los profesionales especialistas en hablar con niños de todas las instituciones se prestan y las salas se prestan. Lo importante es que nunca falte un entrevistador y una sala. Acá el acento es la colaboración. Absolutamente, absolutamente. Y en eso se ha invertido mucho. La ley venía con algo de plata para el Poder Judicial y para el Ministerio Público para construir salas, pero claramente se ha hecho ahí un trabajo arduo de todas las instituciones. Y además las instituciones están trabajando en lo que tú apuntas muy bien ya en 2 otras oportunidades y que tiene que ver con capacitarnos todos. Ese es un temazo, porque estamos hablando de 2 figuras importantes acá, que tienen un rol clave para atender, acoger, ¿cierto? Y tal vez en algunos casos contener, si es muy inmediato, a nuestros niños y niñas, que son las figuras de quien realiza la entrevista videograbada y y también la figura del intermediario. ¿Cómo se capacitan? ¿De qué ámbitos vienen estos profesionales? ¿Tenemos suficientes para atender lo que va a significar, la demanda que va a significar la implementación de esta ley?
Mira, en la mesa técnica o la subcomisión de implementación del Ministerio de Justicia, la cantidad de entrevistadores y de sala es un dolor de cabeza permanente, pero gracias a Dios ya se ha preparado suficiente gente para enfrentar la primera etapa, porque tal como decías, tú va por etapa. El 3 de octubre entra la jurisdicción que tiene por capital Arica, Iquique, Antofagasta, y en el sur la que tiene por capital Coyhaique y Punta Arenas, además de Talca. Por lo tanto, con ellos partimos, ellos son la punta de la lanza, como les digo yo cuando hablo con ellos siempre, y en ese sentido las instituciones tienen todas sumados un número suficiente de entrevistadores para enfrentar la entrevista investigativa, y lo que estamos haciendo como Poder Judicial es, por orden de la Corte Suprema y de la Academia Judicial, es que todos los jueces penales sean de garantía orales, se van a capacitar de manera básica para enfrentar todo este cambio, habilidades, conocimientos, etcétera. Y además de todo ese 100% de jueces de la primera etapa, hay un grupo que además se quiere acreditar ante el Ministerio de Justicia para poder ser intermediario. Que pueden venir de otras profesiones, No, ahí en ese caso son jueces los intermediarios que tienen que prepararse en muchas habilidades y conocimientos parecidos al entrevistador, pero más focalizado al juicio oral. Perfecto. Y nosotros partimos haciendo el primer curso, que estamos emocionadísimas con Alicia Fuentes, que es la psicóloga, la instructora y entrenadora. Partimos ahora a fines de julio con el primer grupo, así que pretendemos hacer 6 de esos cursos de aquí a diciembre y tener, por lo tanto, el número suficiente de jueces también acreditados del Poder Judicial para que puedan hacer las intermediaciones. ¿Cómo lo hacemos? Con harto empeño, porque la verdad es que... Es que yo sospecho que debe haber una motivación especial de los jueces, que se les convoque a capacitarse en este ámbito. Yo creo que debe ser distinto a cualquier otra convocatoria. Creo, yo desde la ignorancia de estar fuera del Poder Judicial, pero creo que debe ser algo estimulante. Partimos con mucho miedo, pero hemos tenido una respuesta extraordinaria. Creo que los jueces se van muy entusiasmados, con muchas dudas, miedos, etcétera. Están todos como bien nerviosos. Estamos todo el sistema como en una carrera, ¿no? Como diciendo, ay, ¿cómo vamos? Porque esto es una mezcla entre la técnica que ya se ocupa en otros países en entrevista investigativa, pero es una linda creación chilena. Y te digo linda porque en general uno dice, ay, el Chilean way, la chilensidad, la rasca ahí, la güey. Este caso en particular es una linda creación chilena que están mirando de otros países, porque nosotros, a diferencia de países como Estados Unidos o Inglaterra, que protege al niño solo con la entrevista investigativa, pero a la hora de ir al juicio oral, el niño se tiene que sentar frente a su agresor. Nosotros apostamos por un cambio en esa parte también, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con intermediación Chile lo está inventando. Por lo tanto, de alguna forma estamos creando un híbrido que no hay en otra parte del mundo, y estamos orgullosos de eso, en el fondo. Entonces nos hemos asesorado por gente afuera a través de la cooperación de Amparo y Justicia, que trae a todos estos rockstar a que nos hablen de entrevistas, nos ayuden, etcétera, pero una buena parte es creación chilena de lo que ya veníamos trabajando en sala especial. En todo ámbito. Absolutamente. A ver, quiero detenerme en un punto que tal vez auditores se lo deben estar consultando en este minuto, y espero que sea una consulta que efectivamente se estén haciendo. Hemos hablado de niños vulnerados, hemos hablado de delitos sexuales, pero esta ley aplica solamente para esos casos. Yo, madre o familiar de algún niño que ha sido vulnerado, tal vez víctima de otro tipo de delito, ¿aplica también? Sí, aplica. Este es un proyecto que partió como pensando en las víctimas de delitos sexuales, pero a medida que iba avanzando su tramitación, abarcó, te diría yo que para explicártelo en fácil, la mayoría, si no todos los delitos graves, de penas altas. Estamos hablando robos mezclados con otro tipo de delitos, secuestros, tráfico de migrantes, toda la gama de los sexuales, todo lo que tiene que ver con atentados contra la vida. Hay una gran gama de delitos que son los que a uno más le resaltan, digamos, porque son como los más graves, claro, que esta ley los abarca y por lo tanto protege en ese sentido a todos los que son víctimas, y también da reglas de protección a los testigos, digamos, de esos mismos delitos. Pero ¿qué pasa con los otros actores del proceso? En este caso estoy hablando de los defensores, por ejemplo, y también de quienes eventualmente están señalados como los culpables. ¿La ley también en ese sentido genera una mejora para los procedimientos? Sí, porque así como yo te contaba cómo era un poco el proceso hoy en día,
que es penoso por todo lo que hacemos, porque me hago responsable yo como parte del sistema también. ¿Qué tienes tú en el juicio? Tienes dichos. Es decir, para saber qué dijo el niño cuando hizo la denuncia, tenéis que citar a todos los seres humanos que hablaron con el niño. Y viene el PDI, el carabinero, el señor del médico legal, el perito. Entonces, esto es como cuando juegas al teléfono con tu familia. Claro. Pues viene Pedro, Juan y Diego, todo el mundo diciendo que escuchó al niño A, B, C, D. Entonces, no hay certeza no solo de lo que dijo exactamente el niño, sino que tampoco tienes certeza de cómo se le preguntó al niño. Porque también pueden haber preguntas sugestivas, inductivas, erróneas, puede haber presión de que el niño diga cosas, esas cosas pasan. Por lo tanto, hoy en día, la parte de la defensa tiene algo que, y todos, la verdad que todos, tenemos la posibilidad de una prueba que no tiene parámetros en relación a otras, que es el propio niño, a poco tiempo de haberse hecho la denuncia, diciendo su versión de las cosas. Y eso es algo que no se altera con el tiempo, es algo que tú ves de primera mano, sin intervención de nadie, y si fue una entrevista investigativa hecha de acuerdo a la técnica internacional, es una entrevista que no es sugestiva, ni coactiva, ni con ningún defecto que tú digas, mira, aquí el entrevistador le dijo. No, si está bien hecha, lo que propende el entrevistador es a que el niño simplemente saque su relato y diga, y llore, y patale, y haga lo que quiera, pero diga lo que le pasó. Por lo tanto, esa prueba hoy en día no la tenemos. No la tenemos. Claro. Y ahora con la ley la vamos a tener, de primera mano. Y todo el mundo va a poder trabajar con ella. Ahora, el desafío acá es que la ciudadanía va a esperar que esto se implemente de inmediato en todo el país, Sí. pero hay que explicar que esto es paso a paso, que tiene sus etapas. ¿Cuándo esto debiera estar implementado en todo Chile? ¿Toda familia podría recurrir a esto? Mira, sí, lamentablemente no entra en vigencia en todo el Chile de una sola vez. Sería maravilloso que así fuera, pero créeme que con todo el trabajo que esto implica habría sido imposible. Por lo tanto, efectivamente entra ahora el 3 de octubre en las ciudades en los territorios que te dije, los dos extremos y Talca. El próximo 3 de octubre, el próximo año, entra en vigencia en todo lo que es el área de la novena, octava, cuarta y tercera, y vamos subiendo y bajando. Y al final, obviamente, entra en las zonas que triplican y cuadriplican la cantidad de gente y denuncias que tiene que ver con la región metropolitana, la quinta región, la sexta región, etcétera. Y lo bueno de eso es que si bien se triplica o se cuadruplica la cantidad de casos, de gente, de complejidad, también vamos a tener más experiencia y vamos a haber visto también en qué nos equivocamos, qué debimos haber hecho de otra forma, etcétera. Bueno, pero para eso, cuando vayan viendo cómo avanzamos, qué hay que mejorar, acá va a estar nuestro programa para ir dando cuenta de esto a toda la ciudadanía. Queremos agradecer la presencia en este capítulo de la jueza Nora Rosati para conocer de un tema tan relevante para todo el país, por cierto, que es la implementación de la ley de entrevistas video grabadas. Y nada, yo como mamá, como ciudadano común, aplaudo esta iniciativa. Felicito a todos los que participaron de ella y felicito también a mi país. Hay que estar orgulloso de que esto pase. Así es que cuando quieras, jueza, vuelva por acá. No, muchas gracias. Que vamos mejorando todos juntos. Sí, muchas gracias. Gracias. Fue Tenemos que hablar de justicia, un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.